Hoy vengo con un vídeo que os puede parecer una tontería, pero en serio, a mí me habría ayudado muchísimo cuando empecé en la web. Y es algunos truquitos o algunos tips para enfrentarse a la cada vez mayor cantidad de trabajos grupales que hay en la web. Y a ver, la mayoría de estos ya vienen como insertados en la evolución de los trabajos grupales, en las asignaturas en las que los hay, pero hay algunas asignaturas, sobre todo al inicio, en las que aún no lo contemplan. Entonces, yo os lo voy a compartir por si os encontráis al menos esos trabajos al inicio de la carrera, sepáis un poquito pues cómo proceder. Primer tip de todo, los acuerdos grupales. Yo no sabía qué era esto cuando empecé y me tocó hacer un trabajo grupal en mi primer semestre, y en ese momento simplemente pues empezaba el trabajo y hacíamos el trabajo, nos habilitaron el espacio, tal, y yo pues como lo había hecho siempre en la universidad presencial y en todas partes, pues me lancé a hacer el trabajo. Pero un compañero del grupo, porque en ese caso los grupos los daba la profesora, nos entregó como una especie de contrato y yo me quedé como un poco a cuadros, como un contrato para hacer un trabajo en grupo, además un contrato súper bien redactado, con sus puntos, quién trabajará cuándo, qué se usará, cuándo se harán las reuniones, cuántos días se darán si alguien desaparece antes de contactar con el profesorado, a través de qué vías se contactará con esta persona, qué se hará en caso de disentimiento, cómo se votarán los desacuerdos, dónde se trasladarán los desacuerdos, todo eso. Entonces me quedé un poquito así porque ya digo, yo venía de la universidad presencial y claro, ahí las cosas pues las arreglabas como las podías arreglar, no con un contrato. Esto era como muy serio, muy profesional. A partir del segundo semestre me di cuenta de que estas plantillas se hacen casi en todos los trabajos grupales y se llaman como acuerdos grupales y se hacen antes de empezar el trabajo. Y esto se hace precisamente para minimizar los desacuerdos, pero no solo para minimizar los desacuerdos, sino para que ya de entrada quede todo muy claro. ¿Quién puede trabajar en qué horarios? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Sincrónica o asincrónicamente? Si se trabaja sincrónicamente, ¿cómo se va a trabajar? Si se trabaja sincrónicamente, ¿quién se va a encargar de redactar las actas de las reuniones fuera del campus? Es decir, para que los profesores las puedan visualizar. ¿Qué se va a hacer en caso de que alguien desaparezca? Pues, por ejemplo, más de 48 horas. Es decir, parecerá una tontería y parecerá como demasiado serio, pero es totalmente necesario. ¿Por qué? Pues precisamente porque no estamos en una universidad presencial, no estamos cara a cara, todos tenemos horarios y vidas muy diferentes. El hecho de trabajar en grupo es muy complicado para todos, pero evidentemente al final tu nota depende pues de eso. Entonces pues quieres la mayor seriedad posible, y con estos acuerdos pues de alguna manera primero todo el mundo sabe qué esperar y luego blindas el si alguien pues no se compromete al nivel pues que se está pidiendo en la universidad, pues tener una herramienta para poder defenderte. Segundo tip, el uso de herramientas para poder trabajar de manera sincrónica. Cuando te hablan de trabajos grupales parece que tengas que trabajar sí o sí de forma sincrónica, pero la verdad es que yo he conseguido trabajar durante bastante tiempo de manera asincrónica. Una manera que a mí me funciona muchísimo es usando en el Drive un código de colores. ¿Por qué? Porque usando en el Drive un código de colores y con un tiempo de respuesta de 24 horas, lo que haces es que todo el mundo tenga, en tanto sus horarios, que participar en la construcción de ese trabajo a través del que se vea, se visualice qué está haciendo cada uno. Y no sea simplemente yo engancho esto, yo engancho esto, yo engancho esto, o tú te haces esto, yo esto, sino que todos participemos retocando lo de todos y haciendo comentarios al lado para poder especificar por qué añadimos esos cambios. Entonces realmente se trabaja en grupo, pero se trabaja de manera asincrónica. La verdad es que la misma UOC cada vez más dice que se trabaje así, ya que así no se obliga a la gente, que como sabemos si estás en la UOC es porque no tienes tiempo para estar en una presencial o porque no puedes desplazarte a una presencial, a poder seguir la evaluación lo mejor posible, trabajando de la manera más cómoda y organizada posible, pero sin tener que hacer reuniones fuera. De hecho te dicen, no hay reuniones fuera y si las hacéis las tenéis que transcribir, porque el profesor tiene que saber de qué se ha hablado. Otra cosa es el uso del WhatsApp, que realmente técnicamente no se debe usar, todo debe quedar en el foro del grupo y tal, pero normalmente se usa un WhatsApp para más que nada para las cosas más rápidas, aunque siempre recomiendo que todo lo que se diga en el WhatsApp pase siempre al foro del grupo o al Drive.
trabajar en grupo va a crear tensiones. La mayoría de veces, incluso aunque tengas un buen grupo, aunque sea un grupo con el que te sientes cómodo, va a haber ciertas tensiones, sobre todo al inicio, porque sois personas que no os conocéis, no sabéis cómo trabajáis, podéis chocar ya sea por horarios, por caracteres, lo que sea. Yo recomiendo siempre, si os dejan hacer los grupos a vosotros, porque suele haber tres modalidades, o bien que os dejen hacer los grupos a vosotros, con la cual cosa lo que puedes hacer es en el foro poner más o menos tus horarios y disponibilidades y responsabilidades, y entonces buscar gente que más o menos pues tenga responsabilidades parejas o que le encaje trabajar con alguien con tu perfil. Pueden darte el grupo sin preocuparse por nada, cosa que encuentro fatal, pero lo hacen en algunas asignaturas. Y luego pueden abrir un drive en el que ponen, pues por ejemplo, horarios, y tú te inscribes en ese horario y pues la gente que se ha inscrito en tu horario pues es el grupo que te dan, ¿vale? Entonces, la realidad es que los grupos no se adaptan siempre, de hecho ni se adaptan la mayoría de veces a tus necesidades en la web. Vale, yo siempre recomiendo que no te quedes con la primera impresión. ¿Por qué? Porque al inicio suele pasar que chocamos muchísimo. Me ha pasado este semestre que con uno de los grupos que tuve, al inicio vi que la cosa no iba a funcionar. Yo llevaba una media muy buena, llevaba una media de 9,8 en la asignatura, y más o menos viendo el perfil, no es por nada, es porque era otro perfil diferente y además cómo querían trabajar no encajaba conmigo. No pasó nada, hicimos una reunión asincrónica y lo solventamos. Y desde entonces hemos sido un grupo que yo estoy enamoradísima. He trabajado súper bien. ¿Por qué? Porque cada uno hemos aportado lo que mejor se nos da y al final nos está quedando un trabajo que no es porque sea mi trabajo, pero ole, ole. No sé qué nota nos va a quedar, pero yo creo que vamos a mantener esta media, incluso vamos a subir un poco. Así que súper contenta. Lo que digo, los estereotipos. No os quedéis con cuando empecéis con un grupo, porque al final es como cuando empezamos con una relación, con gente que además no conocemos demasiado. Es decir, nos vemos en un grupo de personas con las que no nos conocemos, todos estamos un poco a la defensiva porque sabemos que va a alterar nuestra rutina y nuestra vida, y lo va a hacer, y estamos como un poquito tensos. Eso hace que al principio podamos chocar un poco. Pero a veces con ese pasito de hablarlo, de dejar muy claras cuáles son las cosas que podremos hacer y que no podremos hacer, y ayudándonos de la plantilla que decíamos al inicio, de los acuerdos grupales, la cosa puede salir muy bien. Y si no sale bien, en serio, no tengáis reparo, escribidle al profesor. Yo sé que ellos suelen decir que prefieren que arregléis las cosas en grupo, pero al final esto es una universidad y tienen que poder mediar. Y si no pueden mediar, tienen que poder daros una solución. Trabajar en grupo no es fácil y en la UOC es una cosa que cada vez piden más, sin tener en cuenta realmente que somos personas con vidas muy distintas, con necesidades muy distintas y con horarios muy distintos y con cargas muy distintas. Pero bueno, es una parte inherente de la educación actual. Es verdad que la UOC lo exageran en muchísimas asignaturas, sobre todo de la rama social, pero cada vez más en todas las ramas. Y bueno, es una cosa por la que se tiene que pasar, pero aún así intentaremos hacerla siempre lo más llevadera posible. Y bueno, a veces tiene sus puntos negativos, como es que tu media puede bajar o que puedes sentirte mal. Yo realmente ha habido una asignatura en la que tuve que hacer un trabajo en grupo en la que llegué a llorar y pasarlo muy mal, pero también tiene otros puntos positivos, y es que sí que es verdad que crea picos más altos de tensión en los momentos en los que toca trabajar, pero normalmente esas packs suelen tener una estructura que está hecha para que realmente lleven menos carga o más carga, pero al ser más generalizada, menos carga. Entonces, lo que os digo, respirad, armaos de paciencia y daos ese tiempo para conocer a las personas de vuestro grupo. Y si hay algún problema, meted a los profesores, que para eso están. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estos tips os ayuden a encarar lo que es el tema del trabajo en grupo, y como siempre, si tenéis cualquier pregunta, queréis dejarme cualquier cosita por aquí abajo o por mis otras redes sociales. Un besito.